Y aunque el pozole es el platillo por excelencia en estas fechas patrias, el mole no se queda atrás, porque sin duda es el rey de la gastronomía mexicana. Algunas zonas de la capital lo siguen preparando con un riguroso cuidado para garantizar su sabor. Veamos. Picoso y rendidor es el mole, un orgullo mexicano en la gastronomía en estas fiestas patrias. Es un platillo que no puede faltar en los festejos de las familias mexicanas. El mole es un platillo típico que proviene del náhuatl, moji o muyi, y al escuchar la palabra nos imaginamos un mundo de chiles y especias molidas que no es fácil de preparar, pero no imposible. Los chiles se limpian muy bien, se les quita el polvo, la tierrita, se despatan, se desvenan, se les quita la semilla y todo, y se fríen, pero sin aceite, porque a la hora de llevarlo al molino a moler, se queda pegado en el molino. El más conocido es el poblano, que se le considera platillo nacional, pero en el país pueden encontrarse variedades como el oaxaqueño rojo, negro o amarillito, el verde ranchero, prieto, almendrado, el pipián y hasta el mole de olla. El mole que más vendemos es el especial, el almendrado, o sea, ahorita acabamos de meter el mole de frutas. El mole de frutas le ponemos pera, durazno, manzana, guayaba, arándano y plátano macho. En la Ciudad de México, la delegación Mipalta es una de las regiones que conservan más la tradición del preparado artesanal y tradicional de este ingrediente, que tiene un buen precio a pesar de la temporada y muy rendidor. Pero ahorita los más comerciales para estos días es el mole rojo, el mole verde. Así que si va a celebrar a lo grande esta noche mexicana, recuerde que fiesta sin comida no es fiesta cumplida. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.